Buenos días, Lee. Buenos días, hija. Bueno, primeramente las disculpas del caso con el día jueves, pero sí amanecí bastante indispuesta, así es que pues, preferí cancelar la clase, ¿verdad? Ahora tengo cita médica, pero vamos a avanzar hasta tipo 9:20, creo que puedo. La clase, ¿verdad? Porque tampoco deseaba perderla porque no es ese el objetivo, ¿verdad? Tampoco es que todo nos vamos, ¿verdad? Sin seguir avanzando. Así es que vamos a salir unos minutitos más antes del finalizar de la clase, pero vamos a avanzar todo lo que podamos. Bueno, ya recibí, hablando otro tema, ya recibí la gran mayoría de los grupos de trabajo. No sé, aquí yo creo que faltan personas porque obviamente no me salen todos. Solo voy a iniciar la grabación, ¿me permiten? Vale, entonces, bueno, buenos días, vamos a iniciar estamos iniciando la grabación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Ajá, dígame, Marta. fíjese que yo tengo una duda. Ajá. El día de ayer, a duras penas me pude inscribir a su clase porque tuve unos inconvenientes y ya no podía conectarme con la otra licenciada. Así que no tengo grupo. No sé si usted me puede unir a uno o a alguno de mis compañeros que les haga falta. Vaya, vamos a ver ese detalle. Por eso es que quiero ver esto, porque así, si alguien puede adoptar gente, ¿verdad? Sería bueno. Hay una persona que sí, ya definitivamente me indicó que va a trabajar sola. Entonces, esta persona pues ya va, ella es su grupo. Entonces, pero los demás que van en grupos, si pueden adoptar a su compañera, pues sería bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Primero quiero informar los grupos que he recibido, ¿verdad? Los grupos que he recibido para que veamos cómo estamos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el grupo de Andrea Mabel, Cecilia Marilú, Fernanda Abigail y Catherine Marisol. El siguiente grupo es el de María de los Ángeles, María Gómez, Tania Yasmín, María Elizabeth y Luis Alessandro. El siguiente grupo es el de María Elisa Marroquín. El siguiente grupo es Carlos Alcides, Hilda Beatriz, Ivania Gisela, Stephanie Vanessa, Gabriela Odales. El siguiente grupo es de Saraí Elizabeth Morales, Yancy Yamilet, Zaida Leticia, Lisbeth Nacelli. El otro es de Fernanda Nicole, Franklin Vladimir, Gisela Nicole, Hazel, Milena y Nuria Alejandra. Y finalmente, el otro grupo que tengo registrado es el de Karina Lisbeth, Fátima Abigail, Arlene Naomi, Telma Marcela y Jessica Michelle. Esos son los grupos que yo tengo hasta el momento. Por aquí estaba viendo que alguien dice que quiere adoptar. Mi grupo, dice mi compañera, mi grupo puede adoptar, dice Karina Lisbeth. Ajá, dígame, Yajaira. Hola, buen día, licenciada, y buen día, compañeros. Fíjese que es la primera vez que entro a su clase. He estado en contacto con usted por correo electrónico, entonces recién me voy enterando que ya se realizaron los grupos. Así Cabe es. destacar que no conozco a ningún compañero por el tema de la carga académica, ¿verdad? Que Sí. yo voy un poquito avanzada, entonces no sé en este caso si podría igualmente agregarme a otro grupo o puedo trabajar sola, y usted me indica. Vaya, aquí yo no tengo problema con que trabajen solos. No tengo problema con que los adopte alguien, ¿verdad? Lo que sí, por favor, los que son adoptados, comprométanse con su grupo, porque los compañeros también de buena fe le están adoptando y también los compañeros que están adoptando también, ¿verdad? Apoyémonos, ¿verdad? Y trabajemos. A estas alturas ya no podemos estar con que, mire, fíjate que la fulano o el fulano no responden. No respondió, lo lamento, se quedó sin trabajo. Pero eso sí, recuerden, los que ya han trabajado conmigo y los que están por primera vez, esta es una indicación que les doy a todos. Usted arma su grupo. Usted controla a sus compañeros porque siempre hay un representante y hay que organizarnos.
Pero si usted después de estar escribiendo, tratando de contactar al compañero o compañera y esta persona no respondió, aquí, perdonen lo que les voy a decir, pero aquí nadie es niñero de nadie. Todos tienen su parte de responsabilidad y nadie tiene que andar siguiendo a nadie. Ahora bien, si usted me dice, fíjese que vamos, en la portada vamos todos, pero el fulano o la fulana no trabajó. Pues lo lamento mucho, pero si tienen 8 van a tener todos, aunque la persona no haya trabajado. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar a nadie de portada, porque después me van a ir a demandar, pero mira, a mí me pusieron en el trabajo. Como les digo, pero mire, a mí me dijeron que no había trabajado. Entonces, si alguien no trabaja, no lo pongan en el trabajo. Si ustedes quieren ir chineando, pues ya es muy su gusto y después no se quejen, pero esa es una indicación que les doy. Así que yo no tengo problema con que adopten personas o trabajen solas. A mí eso no me afecta y son ustedes. Lo que sí les digo, que el trabajo que vamos a hacer al final sí es un poco pesado, digamos, para una sola persona. No es que no se logre, pero sí le va a tocar un poquito más pesado, ¿verdad? Sí, justamente por eso le consultaba por el tema de las prácticas formativas, ¿verdad? Entonces, yo le consultaba si igual podía agregarme a otro grupo o lo hacía sola, por el tema del choque de horarios. Pero si en este caso algún compañero tiene el espacio, yo tengo toda la disposición de agregarme a su grupo. Sí, porque el trabajo final, yo ya lo expliqué en las primeras clases y les decía, es un trabajo donde van a salir a campo, a encuestar, a hacer tabulaciones y todo es a mano, nada es en Excel. ¿Por qué? Porque el primero debemos de aprender cómo es que se hace el trabajo y luego ya usted, ya después de esto, puede aplicar Excel si usted lo desea. Pero sí, primero aprendemos cómo se saca para entender lo que la máquina me está arrojando de información. ¿Ok? Clara Luz. Buenos días, Lick. Daniela María Guardado le envió un correo con los nombres de nuestro grupo y no nos mencionó. No sé, permítame. Voy a ver. Daniela María Guardado. Vamos a ver. Daniela, si se me quedó a mí. María Guardado. Guardado Soto. Sí, Lick. Me lo dio por recibido. Ajá, eso es lo que quiero ver. Por eso es que les digo yo. Va. Vamos a ver. Porque se me pudo haber quedado. Ay, pero me lo mandaron en PDF. Si quieren lo puedo volver a mandar, que no esté en PDF. Zaida Aronet, Clara Luz, Damaris, Daniela María, Isis, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, no mándenmelo por favor o me lo manda directo en correo o me lo manda por Word, pero no me lo mande en PDF, por favor, para agregarlas. Es que fíjense que los correos a mí me llegan tantos, entonces de repente se me pierden. Y como yo estuve recopilando la información hasta ayer lunes, porque les digo, de jueves a fin de semana no he estado como al 100, ¿verdad? Digamos que ahora ya es un día que yo me siento más o menos. Entonces, ayer ya estuve recopilando, pero siempre algún grupo se me escapa. Entonces, por eso es que yo acostumbro a nombrarlos, para que así no tengamos problema, ¿verdad? Mire, yo ya le mandé, reviso y sí, lo mandé, se me pasó. Entonces, pero en este caso sí, por favor, váyanme a mandar o me lo mandan directo los nombres en el cuerpo del correo o me lo mandan en formato Word. Dígame quién va, Tania, y luego Michelle. Sí, licenciada, solo comentarle que nosotros somos 5. No sé si podemos poner a otro integrante o nos quedamos solo los 5. Se quedan solo los 5. Ok, gracias. ¿Cómo se llama? Porque hay grupos de 4. Hay un grupo de 4. Sí, hay 2 grupos de 4. Entonces, o se agregan ahí o no sé. Porque también, por ejemplo, estoy viendo aquí, dice, Link me mandaría de nuevo el listado de grupos o usted le haría a mi grupo. Karina Lisbeth Martínez, ¿cómo no entendí? Karina, ¿cuál es su consulta? ¿Le mandaría de nuevo el listado de grupos o usted le agregaría? Vaya, ¿quién es la primera que aparece en el listado? Porque ahorita no los tengo ni numerados por el mismo hecho de que no tengo todavía todos los grupos. Y Stephanie, antes de dar la palabra a Yadira Michelle, Stephanie dice, el compañero Ángel y ella no tienen grupo, pero no tenemos inconveniente de trabajar solos.
Vaya, los compañeros no tienen grupo. No sé si, vaya, por ejemplo, aquí no sé si podríamos conformar el grupo de Stephanie con alguien más que le falte grupo, o los dejamos trabajando solos, no sé, allí ustedes... Sí, Lick, lo que pasa es que yo les decía que no tenemos inconveniente en trabajar solos porque a veces los compañeros tampoco se quieren unir con nosotros, entonces... Sí, yo sé, o sea, sí, entonces, no es correcto, ¿verdad? Porque los compañeros, recordemos que tienen una discapacidad visual, nada más. Lo demás está todo bien. Sí, de hecho, con lo que usted mencionaba, sí, de hecho, con lo que usted mencionaba de ir a pasar encuestas, salidas de campo y todo eso, como a nosotros nos asignan un tutor, tampoco tendríamos como que inconvenientes a la hora de hacer ese tipo de actividades. Gracias, Stephanie. Entonces, sí, los compañeros han demostrado que trabajan y todo. Entonces, yo no sé si conformamos un grupo con ellos, con los compañeros que me falta. Perdón, por aquí tengo la mano. Yadira, dígame. Sí, licenciada, solamente decirle que mi compañera le mandó los nombres de nosotras, no sé si lo recibió. Vamos a ver, ya recibí el de Daniela, gracias. Vamos a ver, ¿quién lo mandó para buscarlo? Génesis Stephanie García. Génesis Stephanie García Quintanilla. Sí. Quiero ver. Sí, y solo son 2. Sí, licenciada. ¿Y se van a quedar así porque quieren trabajar así o porque no hayan compañía? Nos vamos a quedar así porque nos llevamos bien y nos sale mejor, nada más. Vale. Solo les digo algo que ¿cómo se llama? Cuando trabajamos, allá afuera no le van a andar pidiendo gusto. Aquí yo todavía les doy dando gusto, ¿verdad? De cómo trabajen, pero allá afuera nadie anda dando gusto de nada. Usted va a trabajar con quien le ponga. Vaya, entonces quiero ver. Vaya, gracias, ya tengo el otro grupo de Daniela, Michelle, María, perdón. Vaya, entonces seguimos. Vaya, entonces, Karina, dígame. Entonces, licenciada, no sé si vamos a poder adoptar siempre a Alicia, al grupo de nosotros. Alicia, vaya, ¿cuál es el grupo? ¿Ustedes? ¿Quién es la primera que aparece en lista? Mi persona, Karina Lisbeth Martínez Álvarez. Karina. Espérenme. Karina Lisbeth Martínez, ¿verdad? Sí, licenciada. Espérenme, es que no le encuentro. Ay, señor. Martínez Álvarez, Karina Lisbeth. Aquí está, es que aparece primero el apellido. 2, 4, es que ustedes ya son 5. Sí, por eso, no sé, le preguntamos, como usted hizo la pregunta, ¿verdad? Si alguien podía adoptarla, nosotros la podemos adoptar, pero no sé si... No, claro, o sea, pueden adoptar grupos que no estén completos. Ah, vaya, sí, María Giselle, dígame. Giselle. Buenos días, nosotras somos 4, la podemos adoptar. ¿Ustedes quién aparece primero? No lo había enviado justamente por eso, porque nos hace falta uno o una. Una, vaya. Entonces, ¿quién es Marta? Marta Alicia, ¿verdad? Sí, Yali. Vaya, pues contáctese con María Griselda. ¿No? Ahora bien, bueno, en el caso de Stephanie y Ángel, yo no sé, Yajaira, si usted se quisiera unir con ellos o a trabajar sola, y pues los compañeros trabajarían solos. Igual yo ya visualicé un trabajo para ellos. Dígame, Yajaira. Sí, Lick, yo no tengo inconveniente en el hecho de que trabajemos juntos. De hecho, creo que sería súper bien porque creo que hay varios sin grupo, ¿verdad? Entonces podríamos hacer uno solo. En este caso, solo si me podrían compartir el contacto de ellos para ponernos al día.
Sí, verdad, en ese caso sí creo que necesitaríamos como bastante flexibilidad y coordinación nosotros por el tema de ellos, de su guía, y en mi caso por el tema de las prácticas formativas, ¿verdad? Exacto, y, igual ustedes aún se pueden reunir por línea o se ven ahí en la unidad de apoyo al estudiante con discapacidad, pues qué sé yo, ahí en la misma universidad. Y yo tengo una idea de trabajo para ustedes en específico. Entonces, que el año pasado se hizo, yo esperaría que tal vez este año se logre hacer un poco mejor el trabajo, para ver la temática, ¿verdad? Entonces, y es como un tema más de sensibilización hacia los compañeros. Entonces, eso lo vamos a ver. Déjenme madurar bien la idea del tema y lo vamos a ver. Entonces, Stephanie, ahí está, ya le está mandando a Stephanie el número, Yajaira, para que se comuniquen. Entonces, ahí ya se coordinan ustedes. Entonces, me mandan los nombres completos, cualquiera de ustedes, no sé quién van a nombrar de representante. Recuérdense que el representante es más como quien está mandando información o digamos, pero igual, a la hora de trabajar, trabajan todos iguales, ¿verdad? No es que uno más que el otro. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Así es que, ¿cómo se llama? Bueno, entonces ahí quedó pendiente. De ahí, ¿los demás ya mandaron todos sus nombres? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, en mi caso, se lo volvió a mandar el listado. Sí, por eso, pero yo ya lo dije, estaba correcto, es el listado último. O sea, cuando yo los nombré. Sí. Entonces ese es, o sea, sí, yo recordé porque también María Elizabeth me escribió y me dijo ese caso, ¿verdad? Que había habido una confusión, entonces no hay problema, yo tomé el último que usted mandó. Vaya, quiero ver qué otra cosa. Gracias. Dígame, Carlos. Todavía no he numerado, pero sí, yo le voy a dar un número porque vamos a rifar los temas. Entonces, todavía no he numerado, Carlos. Sí, pero sí les voy a asignar número. El número es por cuestión de orden y aún para cuando entreguen las guías, por favor, recuerden el número de grupo que son, por favor. Porque cuando yo califico, en mi primer inicio califico mi registro, más bien dicho, lo llevo por grupo. Luego, ya cuando paso a cuadro, pues a cada quien le pongo su calificación, ¿verdad? Entonces, pero en un inicio para mí es más práctico hacerlo por grupo. Entonces, por favor, recuerden el número de grupo, porque eso sí fue un problema el año pasado, que casi ningún grupo puso qué número era. Casi ninguno. Eran muy poquitos los que ponían el número de grupo. Entonces, cuando yo se los asigne, por favor, anótenlo. Somos el grupo 4, como decía Carlos, entonces, el 4. Entonces, así. ¿Verdad? Pero yo creo que sí, ese número van a ser, quiero ver, 1, 2, 3, sí, ustedes serían el cuarto, en el orden que los tengo ahorita. Pero igual, yo se los voy a dar ya una vez teniendo, yo esperaría que para el jueves ya tener todos estos grupos para ver cuántos temas necesito sacar y ustedes empiecen a trabajar en ellos pronto, porque el objetivo es darles el tema desde el inicio para que por lo menos la parte teórica la vayan cimentando y sepan de qué van a ir a preguntar, qué es lo que quieren investigar. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces voy a sacar las temáticas. Quiero ver, pues creo que nada más por el momento. No sé si hay alguna pregunta más. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? ¿Nada? Va. Perfecto. Entonces, si no hay duda, solo quedo pendiente con las personas que no han mandado su grupo.
Y los que ya lo mandaron, pues ya están aquí. Los últimos también, ¿verdad? Que me habían enviado y que yo los había pasado por alto, ya los tengo acá, ¿verdad? Ya tengo al grupo de Yadira y al grupo de donde está Bethsaida Aronet. Bueno, entonces son los últimos que recibí. Bueno, ya los había recibido, pero fue los que me mandaron nuevamente. Bueno, vamos a ver. En la clase anterior estuvimos haciendo una recopilación, estuvimos viendo lo que era estadística, cómo esta surge, o sea, prácticamente una parte de la historia. También estuvimos viendo algunas definiciones de estadística, estábamos viendo qué es la estadística descriptiva, qué es la estadística inferencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Ambas son complementarias, ¿verdad? Ambas estadísticas. No quiere decir que si yo hago una, deslingo la otra, no, sino que ambas son complementarias. Pero ahora ya empezamos a ver lo que son los procesos estadísticos, variables y parámetros. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué son los procesos estadísticos? Y acá les leo, donde este material se les va a proporcionar. ¿Qué es el proceso estadístico? Dice que el proceso estadístico es el conjunto de etapas que debe completarse para realizar una investigación basada en información cuantitativa y obtener resultados precisos. Esa es, digamos, como la primera parte, ¿verdad? Este se refiere a una serie de pasos recomendados para obtener resultados fieles a la realidad de un estudio. Siguiendo estos pasos, evitamos conclusiones erróneas y malas decisiones. En el caso, digamos que yo les ponía de ejemplo, imagínense que van a poner una cantarera, creo que se llaman, lo que son los chorros comunitarios, que ¿a dónde lo van a poner? ¿Verdad? Entonces, cuando hacen investigación, ven que el proyecto, ven que el proyecto, sí, los habitantes de donde van a hacer el proyecto están de acuerdo, pero ellos prefieren otro proyecto, hacen la propuesta, hacen evaluaciones. Entonces, eso ayuda a no tomar malas decisiones, ¿verdad? Con los proyectos. O si definitivamente le dicen, mire, es que este proyecto es el que tenemos y este va. Entonces empiezan a ver, mire, nosotros hemos pensado ponerlo aquí, pero fíjese que aquí los habitantes dan sus opiniones que si lo ponen en una zona o si lo ponen en otra, cuáles son los pros y los contras. Entonces todo ese tipo de investigación evita al final de cuentas, evitar conclusiones erróneas o malas decisiones, según sea la naturaleza de la investigación que estamos haciendo, ¿verdad? También dice, imagina que tienes una heladería, dice, y necesitas saber cuánta cantidad de helado compras según la demanda. Si compras poco, podrías quedarte sin producto para algunos clientes. Si compras demasiado, se puede echar a perder, ¿verdad? Se arruina. Por eso es esencial estimar correctamente la cantidad necesaria. Si usas datos no representativos, como de una heladería en otra ciudad con menos afluencia, podrían equivocarse. O sea, el estudio se debe de hacer en dónde se va a aplicar el proyecto o de dónde se quiere sacar la investigación. Usted no me va a hacer un estudio de, por ejemplo, en este caso, de mercado en una heladería allá por San Martín y la de heladería la va a poner aquí en la Sacamil, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver. Puede ser que allá por San Martín la influencia sea bastante alta y cuando la pone aquí en Sacamil, la afluencia es muy poca. Entonces, ¿por qué? Y usted está comprando mucho helado, como dice acá, está poniendo el ejemplo de la heladería, se le va a arruinar. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es las que deseamos evitar al hacer los procesos estadísticos. Ahora bien, las etapas del proceso estadístico, ¿cuáles son? Dependiendo del manual o del autor que se tome, podríamos ver diferentes etapas con diferentes nombres. En esencia, casi todos los documentos sobre el tema recogen los mismos apartados, solo que unos engloban varias fases en una y otros fragmentan más el proceso. Al final, como dice acá el texto, cuando nosotros vamos a hacer una investigación y tomamos un autor, digamos, el tipo de investigación que vamos a hacer, puede ser que ese autor desglose más detalladamente las etapas y que otro autor lo que hace es que las condensa, ¿verdad? Entonces, digamos que en lo que un autor dice hace 3 etapas,
el otro es en una sola, menciono las tres cosas que va a hacer. Entonces, pero al final, en esencia, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Lo primero es el planteamiento del problema. Yo aquí les estoy dando una investigación un poco más, los pasos de una investigación más en forma, ¿verdad? Entonces, nosotros el planteamiento del problema, ¿verdad? Que se sitúa, vea, el eje central sobre el que articula todo lo demás. Esta fase responde a las siguientes preguntas. ¿Qué necesito estudiar y por qué? Es la descripción del problema a investigar. Se puede redactar de manera interrogativa o expositiva, es decir, argumentar el problema que se abordará. O sea que usted puede hacerse plantear el problema como una pregunta, que es como, digamos que en los trabajos de investigación en los trabajos de tesis, casi siempre se plantea como una pregunta, ¿verdad? De allí es la recogida de datos en el proceso estadístico, ¿verdad? Una vez hemos planteado el problema, debemos recoger los datos. Aquí es importante la metodología, de tal modo que existen diferentes consideraciones. Así pues, debemos establecer el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el tipo de recolección de datos, por ejemplo, a través de base de datos o de encuestas personalizadas. En persona, por internet o por teléfono. Entonces, estas son las formas de cómo yo puedo plantearme recoger los datos. Entonces, aquí es donde viene un poco, o menciona aquí un poco de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros la vamos a realizar prácticamente a partir de encuestas y encuestas presenciales. O sea, no van a hacerlo a través de internet, ¿verdad? Sino que nos vamos a mover un poco, ¿verdad? Porque nosotros sí es cierto, nos hemos quedado en línea, pero es por cuestión de espacios, no porque no se puedan dar las clases presenciales, ¿verdad? Porque ya el resto ya está en presencial. Entonces, y ustedes de hecho el otro año van a presencial, porque los únicos que han estado dejando en virtual son los de primer año, ¿verdad? Y preferentemente, nosotros éramos de la idea de que los de primer año deberían de estar presencial y los de último año virtual. ¿Por qué? Porque ya el cuarto año usted ya lleva un ritmo de trabajo, una forma de trabajo, y en el caso de ustedes ahorita se están formando ese ritmo de trabajo. Y el ritmo de trabajo en línea es bien diferente a lo presencial. Entonces ahí es donde hay un choque, ¿verdad? Pero por eso les decía, el trabajo va a ser de manera presencial, o sea, van a ir a los sitios donde van a hacer la investigación y van a pasar las encuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así debe de ser, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, el confinamiento por la COVID-19 nos llevó a un encierro, pero ahora ya no estamos en eso, ¿verdad? Entonces, después de que hemos definido qué es lo que voy a investigar, cómo yo voy a recoger los datos, ¿qué sigue? Esto es importante, que aquí es donde vienen los métodos estadísticos. ¿Cómo organizar los datos? Entonces, una vez tenemos todos los datos, queda unificarlos y organizarlos. Como en todo, necesitamos introducir los datos en programas o plataformas que luego nos permita calcular determinadas métricas y analizarlas correctamente. Para ello, siempre es conveniente organizar los datos. Es más, a veces necesitaremos recoger los datos de diferentes bases de datos que ofrecen formatos de archivos diferentes y será necesario unificar todo al mismo formato. Nosotros no lo realizaremos a través de programas. Miren, aquí se los pongo yo. Nosotros esto no lo vamos a realizar a través de programas, lo vamos a hacer de forma manual, ¿verdad? Luego que nosotros ya hemos hecho nuestras tablas, ya hemos hecho nuestro gráfico, hemos sacado datos, ¿verdad? Por ejemplo, la media aritmética, la mediana, la moda. Cuando nosotros ya hemos sacado la desviación típica, todos los datos que se le puedan sacar a la información, venimos y vamos a hacer esto. Es el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros, el objetivo de hacer un trabajo no es simplemente decir, mire, fíjese que nosotros estudiamos el costo de la canasta básica para las familias de la colonia tal en el municipio tal. Ajá, ¿y cuánto le dio? Pues mire, el 60% de las familias concuerdan que la canasta básica ha subido. Ok. ¿Y con eso qué saco yo?
Solo decir que el 60% de las familias opinan eso. Sí, está bien. Pero ¿por qué opinan eso? Fíjese de que en lo que estuvimos entrevistando, las familias nos decían de que los salarios son bajos, el precio de los productos sube, los ingresos no alcanzan. ¿Por qué? Porque fíjese que tienen 3 hijos, los hijos estudian. O sea, usted empieza a desglosarme el por qué opinan que la canasta básica para ellos ha subido. O sea, no solo es el hecho de los precios, sino que también, pues mire, los salarios a ellos no se les han movido, siguen iguales. Además de eso, los gastos escolares, los gastos de alimentación, ahí va la canasta básica, de vestido, o sea, todo eso, los gastos de la luz eléctrica o los servicios básicos, que algunos de ellos conforman parte de la canasta básica. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos analizar. No solo nos vamos a quedar con el hecho de que, está bien cara la canasta. Eso dice el 60%. No, hay que ir un poquito más allá, hay que hacer un análisis. No sé si me estoy dando a comprender. Sí, Lick. Luego dice, interpretación de los datos, finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la interpretación de los datos. De nada sirve realizar todas las fases del proceso estadístico correctamente si al final la interpretación es errónea. Esto es debido a que si la interpretación es errónea, entonces las decisiones tendrán un efecto no deseado, ¿verdad? Esto más que todo se aplica cuando nosotros cuando una institución va a poner en marcha algún proyecto, ¿verdad? Que si se toman las decisiones erróneas con base al análisis que se haya realizado, ¿verdad? Entonces se interpretaron mal los datos, hicieron mal todo, entonces toman malas decisiones. Pero, por ejemplo, en nuestro país, generalmente para echar a andar proyectos casi nunca se realizan estudios. Simplemente se implementan proyectos sin saber si este realmente va a tener un buen impacto o un mediano impacto o un muy bajo impacto en la comunidad o en la ciudad o en el lugar donde se quiere implementar. Lo ideal para establecer proyectos es hacer un estudio primero, ¿verdad? Para poder tomar, como dice aquí al final, buenas decisiones. Y al tomar buenas decisiones, pues el proyecto va a tener un mejor impacto a la comunidad o a la ciudad o al lugar donde ustedes los estén implementando. ¿Ok? Ahora bien, la estadística descriptiva, ¿qué es? Tipos y ejemplos. Entonces, nosotros ya habíamos visto un poquito de esto, ¿verdad? ¿Y qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos para el conjunto de datos. Vale. ¿Qué quiere decir? Que la estadística descriptiva prácticamente es todo lo mecánico, todo lo que usted hace, todo lo numérico. Esa es prácticamente en sí la estadística descriptiva. ¿Verdad? Solo es como organizar los datos, todos sacar los parámetros, ¿verdad? Hacer el cálculo de eso. Un punto clave, dice, se especializa en recopilar, almacenar, organizar y resumir datos, ofreciendo una visión cuantitativa de variables como el peso, la altura, los ingresos de una empresa, etcétera, todo aquello que sea cuantitativo, pero también hay parte cualitativa. Se emplean diversas fórmulas para resumir la información, incluyendo medidas de tendencia central como la media, la mediana, de dispersión, ¿verdad? Aquí falta la moda, ¿verdad? La dispersión como la desviación típica, la varianza, y de posición como los percentiles y los cuartiles. La utilización de tablas y gráficos es fundamental en la estadística descriptiva para mostrar la información de manera clara y concisa, con ejemplos como histogramas, gráficos de barra y tablas de probabilidad. Es una de las dos principales áreas de la estadística junto con la inferencia estadística o la estadística inferencial. Aquí es donde yo les decía que nosotros, si bien vamos a trabajar quizás mucho la estadística descriptiva, pero también vamos a tocar un poquito, ya con el análisis y las conclusiones que hagamos, entonces estamos ya entrando a un poco de la estadística inferencial. Variables estadísticas. Cuando hablamos de una variable estadística nos referimos a algo que podemos observar, medir o registrar en un conjunto de datos. Por ejemplo,
la altura de Juan, dice, es de 180 centímetros. La variable estadística es la altura. Y esta medida está en centímetros. También podríamos, por ejemplo, decir que el beneficio de una empresa ha sido de $22,300 en el último año. Es decir, en este caso, la variable sería el beneficio y estaría medida en dólares. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo a qué se refiere con variables. Por ejemplo, la edad, ¿qué sería? ¿Sería variable? Sí, sería variable. Sería variable. ¿Y en qué medidas estaría? Ahí como ustedes la puede estar en meses, en años, ¿verdad? Generalmente se pone en años, ¿verdad? Porque en meses casi solo se toman lo que son los bebés. Porque, por ejemplo, una persona que tiene 50 años, ¿cuántos meses serían? Entonces, generalmente va en años. Y sí sería una variable, ¿verdad? Bueno. Y, por ejemplo, si yo les digo el color de cabello, ¿podría considerarlo yo como una variable? Sí. Sí, porque se puede observar. Se puede observar. Entonces, como dice aquí, las variables es aquello que podemos observar, medir o registrar en un conjunto de datos. ¿Ok? Solo que vaya, por ejemplo, cuando estamos hablando, que yo les digo, la edad, el color de cabello, son variables, pero son variables de distinto tipo. Son variables de distinto tipo. Pero sí son variables. Ya vamos a ver acá. Tipos de variables estadísticas. Miren. Entonces, dentro de la estadística descriptiva podemos describir los datos de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Cuantitativa a qué le suena? Cualidades. A números. Números. Cuantitativa a números, exacto. Y cualitativa, ahí sí, cualidades. Entonces, cualidades. Exacto. Entonces, cuando yo les digo la edad, ¿sería una variable? Cuantitativa. Exactamente, así es. Y cuando yo le digo color de cabello, ¿sería una variable? Cualitativa. Exacto, excelente. Entonces, ahí estamos claros, ¿verdad? Con los tipos de variables que nosotros podemos llegar a tener. Tipos de variables estadísticas. Dentro de las variables estadísticas, ¿verdad? Aunque hay decenas de tipos de variables estadísticas, por norma general podemos encontrar dos tipos de variables. La primera es la variable cuantitativa. Pero vamos a ver acá. Son variables que se expresan numéricamente. Hacen referencia a una medida cuantitativa. Ejemplos, la altura de una persona en centímetros o el peso de una persona en kilogramos, por ejemplo. Pero fíjense que dentro de las variables cuantitativas se desglosan, todavía la podemos subdividir en variables continuas y variables discretas. Vamos a ver cuál es cada una. La variable continua toma un valor infinito de valores entre un intervalo dado de datos. El tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos, la estatura de los jugadores de un equipo de básquetbol, estas serían medidas de variables cuantitativas continuas. Ya les voy a dar más ejemplos. Variable discreta, toma un valor finito de valores entre un intervalo de datos. Números de helados vendidos, por ejemplo. Bye. Si no nos ha quedado todavía claro, vamos a ver cuáles son las continuas y cuáles son las discretas. Vale. Por ejemplo, cuando dice la estatura, cuando a usted vaya le dice, vale, las personas que hacen el seguro, hacen uso del seguro, generalmente nos pesan cuando vamos a la cita médica, a veces miden estatura. Vale. Por ejemplo, el peso a veces se lo dan exacto, a veces le dan, mire, usted pesa, si se lo dan en kilogramos, por ejemplo, usted le pueden decir, mire, usted está pesando, ¿qué? 60.5 kilogramos. Ok. O le dicen cuánto mide. Fíjese que usted está midiendo 1.72 metros. Ok. Cuando a usted le dan una medida con décimas, eso es una variable cuantitativa continua. Pero, por ejemplo, cuando usted le dicen
¿Cuántos hijos tiene? Como dice, por ejemplo, la mamá de alguien, ¿cuántos hijos tiene? Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿cuántos hijos tiene? Ah, fíjese que tengo 2 y la mitad, por ejemplo. ¿Puedo decir eso? No. No, o tengo 2 o tengo 3, pero no puedo decir tengo 2 y medio. ¿Verdad? Porque por muy chiquito que sea, no lo puedo contar con medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, si me dijeran cuántos hijos tiene, yo tengo 2 hijos. Entonces, cuando yo no puedo dar una medida continua, o sea, por eso se llama continua, porque va continuo los números, o sea que digamos, entre 1 y 3, ¿cuántos números hay? Mire, está, si solo lo tomamos con una decimal, por ejemplo, está el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, hasta llegar al 3. Esos son medidas continuas de variables cuantitativas continuas. Pero, por ejemplo, si a usted le dice, ¿cuántos televisores tiene en casa? ¿Cómo va a decir usted? Vamos a ver, Carlos, ¿cuántos televisores tiene en su casa? Va, pero usted no me va a... fíjese que tengo 2 y medio porque uno funciona a media. No, ¿verdad? Él me dice son 2. Ajá, no se puede. Entonces, ajá, entonces esas son... Perdón, Carlos. Ajá. Ajá. Entonces aquí son variables discretas. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, mire, tengo 2 televisores y medio, 1 y medio, o tengo 2 hijos y medio. No puedo dar medidas continuas, sino que son discretas, son enteras, o sea, son así, de que yo no puedo dividir ese dato. Entonces, no sé si nos está quedando claro cuál es una variable continua, perdón, cuantitativa continua y cómo es una variable cuantitativa discreta. ¿Sí estamos claros? Ok, gracias. Sí. Ok, va, entonces se fijan, estas son como digamos la forma más general. Puede ser que usted en algún libro pueda encontrar todavía más, porque si usted dice, aquí dice, hay decenas de tipos de variables estadísticas, pero yo les estoy dando como digamos, como las más generales, ¿ya? Las más generales. Entonces, acá también tenemos variables cualitativas. Ah, dice, ¿cuáles son las cualitativas? Son las variables que expresan por norma general en palabras. Hace referencia a una cualidad. Ejemplo, el color de ojos de una persona o el color del pelo o del cabello, ¿verdad? Entonces, pero de estas también se subdividen en variables ordinales y variables nominales. Fíjense. O sea, al igual que en las anteriores, también se subdividen en variables cualitativas ordinales y cualitativas nominales. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice que las ordinales expresan diferentes niveles de orden y las nominales expresan un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Vale. En palabras cristianas, ¿cómo sería esto? Las variables ordinales, vale, ordinales viene de orden. Vale. Los números ordinales, ¿cuáles son? Vamos a ver quién se los puede. ¿Quién se puede los números ordinales? Primero, segundo. Gracias, Jessica, por salvar al grupo. Exactamente, esos son los ordinales. Son de orden. Entonces, es que el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Eso es un orden. Pero también cuando le dicen, mire, y usted usa el teléfono poco, más o menos, medio, mucho, eso también es ordinal. Cuando le dicen ese tipo, o sea, en las cosas que usted puede ordenar según un nivel, eso es ordinal, cualitativo ordinal, porque vaya, por ejemplo, poco, medio, mucho. O nada, poco, medio, mucho. O sea, usted sabe que nada es nada, ¿verdad? O sea, es cero, digamos. Medio es que más o menos, o sea, medio, pues ya un poquito más. Y mucho, que mucho,
lo que le estén preguntando. Entonces usted le da un nivel, ¿ya? O cuando le dicen malo, bueno, excelente. Eso usted lo puede diferenciar por nivel, ¿sí o no? Malo, sí. Bueno, exacto. Entonces, todo eso son variables cualitativas. ¿Por qué? Porque no son cuantitativas, pero sí tienen cierto orden. ¿Qué pasa con las variables nominales? Esas no tienen un orden. Por ejemplo, aquí menciona el color de los ojos. Mire, yo tengo estudiantes con color ojos negros, café, verde, castaños. Ajá. ¿Hay un orden para eso? ¿Tiene algún nivel de importancia los que son de ojos negros y los que son de ojos claros? No. No, ¿verdad? No. Entonces, exacto. Entonces, yo allí ya no puedo. Por ejemplo, igual que el color del cabello, no valen más las rubias que las castañas o las pelinegras. No, ¿verdad? Entonces, ese tipo de variables son las que le llamamos variables cualitativas nominales. Las que no puedo ordenar, pero que son cualitativas. Y las que puedo ordenar, pero son cualitativas, se llaman ordinales. ¿Sí nos queda claro? Sí. Vale. Ok. Luego, ejemplos de variables estadísticas, ¿verdad? Ejemplos, a continuación mostramos un ejemplo de cada uno de los tipos de variables estadísticas. Variables cuantitativas, ¿verdad? Un ejemplo de variables cuantitativas serían las horas que trabaja un empleado a lo largo de la semana. Otro podría ser el número de kilogramos que realiza un ciclista profesional, ¿verdad? De kilómetros, perdón, profesional a lo largo de una temporada. Ejemplos de variables continuas. Las variables continuas son aquellas que toman valores infinitos dentro de un intervalo, como puede ser el tiempo que un corredor tarda en recorrer 100 metros lisos. Un ejemplo más puede ser el peso de un paquete de espaguetis. Por ejemplo, tiene 3.3 gramos, le dicen. Estos son variables cuantitativas continuas. Ejemplos de variables discretas. Podríamos mencionar el número de helados vendidos en una heladería, porque ahí uno puede decir, mire, vendí como 3,5 conos, ¿no, verdad? O vende 4 o vende 3, pero no los parte los conos, ¿verdad? O el número de clases que un profesor clases que un profesor da a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, nosotros según el programa, nosotros tenemos 80 horas. No, mire, yo tengo como 80,5. Sí se podría, si nosotros lo medimos en minutos, por ejemplo, mire, 80 y 30 minutos. Pero no, ¿verdad? Si aquí se miden en horas completas. Entonces, ese tipo. O lo que yo les mencionaba, número de hijos, número de televisores, ¿verdad? O si usted le dicen el número de hermanos, usted no va a decir, mire, yo tengo como 2,5 porque 2 son vivos y el otro no tanto. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. De ahí, ejemplos de variables ordinales, ¿verdad? El resultado obtenido por los diferentes pilotos en una carrera de coches de Fórmula 1, por ejemplo, sería una variable ordinal. Otro ejemplo podría ser la calificación otorgada por los jueces de un campeonato de gimnasia rítmica, ¿verdad? Son, digamos, bueno o malo, ¿verdad? Excelente, ese tipo de calificación. Las nominales, ¿verdad? El color de ojos de una persona. También un ejemplo más sería el estado civil de una persona o su sexo, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, el estado civil, no, mire, los casados son más importantes que los divorciados o que los solteros, no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no las podemos ordenar, simplemente son variables que nosotros necesitamos saber, pero no se va a ordenar, sino que es un dato que lo necesitamos. Entonces, son variables cualitativas nominales. Vale. Entonces, dice que así pues sobre estas variables se pueden calcular ciertos parámetros, especialmente sobre las variables cuantitativas, exactamente. Aquí sí, vaya. En algunos casos que tengamos variables nominales, generalmente no todos los parámetros los podemos calcular en lo que son cualitativos, pero en lo que es
cuantitativos sí, generalmente sí se pueden hacer cálculos. Por eso, cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, debemos usar tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Obviamente, variables que a mí me vayan a ser útiles, ¿verdad? Para el análisis que yo voy a hacer finalmente. Pero no podemos hacer toda nuestra investigación de carácter cualitativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo estadística y la estadística es muy poco aplicable a lo cualitativo. Es aplicable a lo cuantitativo, pero lo cualitativo sí lo necesitamos siempre. Entonces, pero en este caso la naturaleza de la asignatura es numérica, entonces necesitamos hacer cálculos y para ello necesitamos las variables cuantitativas. Entonces, dice, con el objetivo de resumir la información, se idearon diversas fórmulas que ofrecían medidas de un determinado tipo. Así, están aquellas que nos ofrecen información sobre el centro, otras sobre la dispersión o variabilidad y otras sobre la posición de un valor. Entonces, por ejemplo, tenemos medidas de tendencia central, denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos. Por ejemplo, la media es una medida de tendencia o posición central, ya que el promedio nos ofrece un valor centrado del conjunto de datos, donde podríamos decir que se encuentra el punto medio en el centro, ¿verdad? Es la mitad aproximadamente. Otros ejemplos es la medida de medidas de tendencia central, es la mediana. Entonces, nosotros vamos a ver medidas de tendencia central y eso es que tanto tienden los datos al centro de los datos de todo el conjunto de datos. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos medidas de tendencia central. También tenemos las medidas de dispersión. Cuando dice dispersión, ¿a qué les suena eso a ustedes? Así en palabras simples, cuando dicen dispérsense, ¿qué es lo que hacen? Se divide. Ajá, sí. Ajá, se alejan, se mueven todos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Dice, también conocida como medidas de variabilidad. Por ejemplo, la desviación típica es una medida de variabilidad ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. O sea, qué tanto se están disparando del centro, qué tanto se están alejando del centro. Eso es lo que nos da. Ya que nos dice que si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. Dice, dos ejemplos más sobre medidas de dispersión podría ser la varianza y el rango estadístico. Todos estos los vamos a ver. Luego tenemos las medidas de posición. No son las más conocidas, pero se utilizan frecuentemente. Un ejemplo de ello se encuentra en los percentiles o los deciles. Cuando un dato en concreto se encuentra en el percentil 90, quiere decir que por debajo de ese dato se encuentra el 90% de datos. Existen otras medidas de posición como los cuartiles o algunas variantes como el primer cuartil. Entonces, estos también, antes no los veíamos, ahora sí, dentro de la última unidad que han agregado, ahí es donde vamos a ver un poco eso. Luego vamos a ver la distribución de frecuencias. También es interesante ver cómo se distribuyen las frecuencias. Para ello existen ciertos conceptos que debemos conocer. Estos son cálculos que ya la próxima clase vamos a ver ya la parte teórica de eso, de cómo se hacen las tablas y luego vamos a entrar ya a hacer nuestros ejercicios. Y dentro de ellos está la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número total de veces que se repite una observación. En ocasiones las observaciones se pueden presentar en intervalos. Nosotros en nuestras primeras tablas vamos a empezar con datos simples. Datos simples pueden ser así, por ejemplo, yo les hice, vaya, que ustedes les doy un grupo de 50 niños, por ejemplo, que oscilan entre las edades de 5 a 12 años, por ejemplo. Entonces usted me va a decir, bueno, entonces usted va a poner una tabla, edades, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esas son las edades que usted va a tener en ese grupo. Ahora usted empieza a contar, ¿verdad? Vale, levanten los niños que tienen 5 años. Vale, levantan como 3, la manito. Entonces, quiere decir que de 5 años, ¿cuántos va a tener?
¿Cuántos niños hay? 3. 3. Esa es la frecuencia. Si usted le dice, mire, vamos a ver los de 6 años. Saca los de 3 años porque esos ya están contados. De los de 6 años, ¿cuántos le quedan? Mire, de 6 años levantaron la mano 2. Y esa es la frecuencia de ese número. O de esa edad, más bien dicho. Y así. Entonces, a eso es lo que le llamamos frecuencia absoluta para datos simples. Pero, como bien dice aquí, existen ciertas ocasiones que se pueden presentar en intervalos. Esto también lo vamos a aprender. En intervalos quiere decir que, imagínese que a usted le dan, mire, un grupo de personas que van desde la edad de 5 años hasta 50. Mire, ya yo voy a empezar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, híjole, hasta llegar a 50. No, hombre, va a tener una tabla enorme. Entonces, ahí vienen otros cálculos que vamos a hacer para ver, mire, yo puedo hacer intervalos abiertos o cerrados. Puede ser que le diga, mire, hágalos abiertos. Quiere decir, va a ser los de 5 en 5. Va a ser de 5 a 10. Pero el 10, si yo le digo intervalo abierto, yo no sé si ustedes vieron o se los mencionaron en matemáticas, pero yo a los míos sí sé que se los mencioné. Cuando yo tengo un intervalo abierto a la derecha, que es el último número, por ejemplo, si yo le digo, el intervalo va de 5 a 10, 10 es el último número. Si es abierto, ¿el 10 se toma o no se toma? ¿Ese valor se toma o no se toma? Si yo le digo, no se toma, gracias, Katherine, por lo menos ella estuvo en clase. Entonces, no se toma. Entonces, ¿se recuerdan? Yo en matemática, a los que fueron conmigo, yo les dije, los otros compañeros, no sé si se los mencionaron, pero aquí se los menciono. Y ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Cuando nosotros tenemos intervalos abiertos, a la derecha, por ejemplo, si le digo, le va de 5 a 10, a la derecha es abierto, el 10 no se toma. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo bien recuerdo que esto lo van a ver más detallado en estadística. Bueno, entonces, pero ahorita estamos viendo la frecuencia. Entonces, la frecuencia puede ser para valores simples o valores agrupados. Pero cuando estamos hablando de frecuencia, yo les decía, va de 5 a 10. Vaya, usted va a decir, levanten la mano todas las personas que tienen entre 5 y 10 años. Todos los niños en este caso, ¿verdad? Porque sean edades. Y le van a levantar todos la mano. Entonces, pero allí ya usted está encontrando la frecuencia entre valores. Ya no es para un solo valor. Entonces, ya levantan la mano como 7 personas. 2 tienen 5, 3 tienen 10, 8 y una tiene 9, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya se le hacen 7, por ejemplo. Entonces, eso es la frecuencia. Entonces, no sé si me están captando la idea de frecuencia, porque esto sí ya lo vamos a empezar a ver dentro de muy poquito. Ya vamos a empezar a hacer nuestras tablas y le va a tocar contar. Ahí sí que tienen que ponerse, miren, eso es quizás en la parte de estadística, quizás es lo más tedioso, un poquito más tedioso, porque yo les doy, por ejemplo, les doy un ejercicio de 60 datos y usted va a empezar a contar y a marcar aquellos que ya no hizo. En un primer momento se ordenan y luego se cuentan. Porque si usted no los ordena, le va a salir un desorden o se le van a omitir datos y va a ser un problema. Entonces, esa es la frecuencia absoluta. De allí está la frecuencia relativa, que es un número en porcentaje que se repite observaciones o un conjunto de ellas. La relativa, depende de la absoluta. O sea que mi base es esta. Después de esta, yo puedo calcular la relativa, que la relativa es que usted ya le expresa en por ciento. Y la acumulada, esta quizás se la puede ser relativa acumulada o relativa absoluta acumulada. Entonces, nosotros podemos sacar la acumulada de esta y la acumulada de esta. Esto sí se lo voy a indicar acumulada hasta ciertas observaciones. Esto no se los puedo explicar de forma sencilla, pero acumulada es que, por ejemplo, ¿cómo les diría? Bueno, acumulada es que, valga la redundancia, va acumulando, o sea que va sumando datos anteriores. Por ejemplo, si en el primero tiene 1,
el siguiente tiene 2, entonces la acumulada del primero sería 1 más 2, 3. Entonces va acumulando. Hay un proceso para hacerlo, es bastante sencillo, ¿verdad? Pero sí depende de las frecuencias. Entonces, la base de todo es sacar sin error su frecuencia absoluta. Porque si usted aquí me cometió error en todas las demás. Entonces, la frecuencia absoluta, es la que nosotros debemos saberla sacar, ¿verdad? Dígame, Tania. O sea, que en la acumulada iría la frecuencia absoluta más la frecuencia relativa. No. Usted sabe sacar la frecuencia acumulada relativa, nada más. Y la frecuencia absoluta acumulada es de la absoluta, nada más. Por eso les digo, no puedo explicárselos de una manera simple, sino que hasta que veamos el ejercicio. Pero lo que usted debe de tener claro es que debe tener una frecuencia absoluta correcta. Quiere decir que si yo, digamos, le doy, porque en la frecuencia absoluta, cuando usted dice, bueno, va contando cuántos hay de tal edad, cuántos hay de esta otra edad, al final suma, ¿verdad? Y suma que yo le di 50 datos. Cuando usted sume esas frecuencias absolutas, ¿cuánto les tiene que dar? Tiene que darle 50, el mismo dato. Ahora bien, en ese 50 puede ser que haya error, que usted metió que de la edad de 8 años habían 4 y en la edad de 9 años habían 3. Y era al revés, en la edad de 8 habían 3 y en la edad de 9 habían 4. Entonces, esos errores son los que debemos ir evitando. Al final le suma 50, obviamente, pero si hay errores al momento de ubicar las frecuencias de cada uno, ahí es donde vamos a tener error en ella y por ende en error en todas las demás. Porque con base a esta calculamos la relativa. Y luego las absolutas la puedo calcular con base en ella, ¿verdad? La absoluta acumulada o la relativa acumulada, que sería con ella. Entonces, si hay error en esta primera, ya cometí error en todo lo demás. Entonces, ese es el problema en la estadística, que si ustedes la riegan en un pequeño número, la riegan en todo lo demás. Y todos los cálculos y parámetros después le van a salir mal. Bueno, entonces, luego tenemos las tablas y gráficos en estadística descriptiva, ¿verdad? Dice que aunque las tablas y los gráficos no son algo exclusivo de la estadística descriptiva, sí que la caracterizan, ¿verdad? En informes, en estudios e investigaciones es muy frecuente el uso de gráficos. Nos ayudan a mostrar la información de manera más sencilla y acotada. Eso sí, dentro de las tablas y gráficos existen cantidad de tipos enormes. A continuación pondremos algunos ejemplos de gráficos y tablas de frecuencia utilizadas. Entonces acá, por ejemplo, dice el histograma, gráficos de barras, gráficos de sectores, tablas de probabilidad, tablas bidimensionales, gráficos de ojiva. Entonces, ¿quién sabe cuál es el histograma? ¿Alguien recuerda el histograma? ¿No? Pues el histograma son barras, pero que van separadas, como separaditas, ¿ya? Los gráficos de barras son esas barras verticales, aunque, por ejemplo, en Excel a las barras las llama las barras horizontales, ¿verdad? El gráfico de sectores es el mismo gráfico pastel, gráfico de pie, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Y luego tenemos las tablas de probabilidades, que son las primeras que nosotros aprendemos a hacer, y también podemos ver las tablas bidimensionales o de doble entrada, que le llaman, y los gráficos de ojiva. Estos son algunos. Por ejemplo, si usted va a curiosearme Excel y ve los tipos de gráficos, ahí le manda un montón de gráficos, pero nosotros obviamente no los vemos todos, ¿verdad? Porque tampoco nos alcanza el tiempo, pero sí vemos algunos gráficos. ¿Cuál es la ventaja de tener nuestra información en tablas y en gráficos?
Bueno, la ventaja de esto es que usted puede ver más ordenada la información. ¿Vale? ¿A cuántos que tienen hijos en la escuela les han presentado gráficos de barra para ver cómo va el salón en los niveles de aprobación o reprobación? Por ejemplo, si usted no los ha visto, pero a usted le presentaran un gráfico de barras en el que la barra de aprobados está ahí por el 50% y que la barra de reprobados está ya por el 80%, sin que le digan qué concluye usted, solo con ver la gráfica. Que hay más reprobados. Ajá, eso es, exacto. Entonces, los gráficos lo que le ayudan es a visualizar de una manera práctica los datos. Y eso usted lo entiende sin necesidad de que la profesora se lo explique. Ah, mira, que aquí los muchachitos hay más reprobados que aprobados, ¿verdad? Entonces, y ahí yo le estoy metiendo hasta datos erróneos porque le digo 50 y 60 y no, para el porcentaje tiene que ser 100 y 50 y 60 son 110, ¿verdad? Entonces tendría que ser como 40 y 60, por ejemplo. Dígame, Tania. Y digamos, para cualquier cosa que queramos sacar, así con porcentaje, ¿podríamos utilizar cualquier tipo de gráfica o hay una gráfica en específica para cada cosa? Muy buena pregunta, Tania, muy, muy buena. Cuando entremos a los gráficos, vamos a ir viendo que algunos gráficos se prestan o son mejor, expresan mejor la información de acuerdo a los datos que usted tenga. Por ejemplo, cuando son de población, cuando hay mucha población, no quiere decir que sean los únicos, pero digamos que los que mejor representan esa información son los pastel o los de barra. Entonces, y de acuerdo también como yo tengo organizada la información, puedo utilizar los gráficos de barra o los histogramas. Por ejemplo, el histograma a mí me funciona más cuando yo tengo gráficos, cuando tengo la información en intervalos cerrados, no en intervalos abiertos. En intervalos abiertos me funciona mejor el gráfico de barras. Entonces, muy excelente pregunta. Y sí, vamos a ver que no todos los gráficos me funcionan siempre, sino que de acuerdo a la información que yo tenga, es el gráfico el que yo puedo utilizar o que mejor me va, ¿ya? No es que no lo use, sino que mejor me representa la información. No sé si di respuesta. Sí, gracias. Bueno, entonces sí, es importante ese dato, ¿verdad? Que no siempre, no todos los gráficos me van a ser útiles en cualquier información, no siempre, ¿verdad? No siempre. Entonces, la próxima clase ya vamos a ver de lleno ¿cómo se llama? Esta parte la vamos a empezar a ver. Dígame, María Elisa. Una consulta, ya nunca había escuchado el gráfico de ojivas. Ah, no sé de qué se trata. Sí, el gráfico de ojiva, quiero ver si le puedo hacer como un medio dibujo por aquí. El gráfico de ojiva se trabaja con las frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas, con las frecuencias acumuladas en general. Y ese gráfico lo vamos a aprender a hacer, va como así y el otro va como así. Dependiendo de la frecuencia, o es ascendente o es descendente. ¿Verdad? Pero es algo así. Si casi nadie lo usa, ¿verdad? Pero sí nos sirve más que todo para las frecuencias acumuladas. ¿Quién levantó la manito? Yo, no es el de los sismos, no. No. Entonces, pero sí, lo vamos a ver y van a ver que no es complicado simplemente saberlo graficar. Dígame, Daisy. Sí, yo tampoco había visto una vez. Había escuchado, sí. Es bien poco usado. No es muy popular. No es muy popular, pero sí, por ejemplo, nosotros sí lo vemos, ¿verdad? Ahí lo van a conocer. Dígame, Tania. Y busqué una imagen en Google y sale con un montón de puntitos. Ajá, es por eso, ya lo vamos a ver. No se preocupen, dígame, Tania. Sí, eso iba a comentar lo que comentó Daisy, de que busqué así los tipos de gráfica y me aparece una diagrama de dispersión
pero sale... Sí, el diagrama de dispersión es otra cosa. Ajá, que son como puntitos, pero es bien complejo. No, pero no. Ojiva estadística, permítanme, vamos a ver. Yo ando buscando ahorita una imagen. Aquí está, ya se los muestro, permítanme. Voy a mostrar para que veamos. Vaya, aquí vemos, ¿verdad? Estos son los gráficos de ojiva, ¿ve? Estos son los gráficos de ojiva. Porque si usted me ve un montón de puntitos, esos son otra cosa. Pero mire, aquí si hay puntitos así, mire, es lo que yo les decía, ¿ve? O así. Generalmente la que más se grafica es como la ascendente, pero mire, aquí esta gráfica está bien bonita, ¿ve? Mire, aquí está, ¿ve? Esta azul y esta. Es lo que al final forma como una X cuando usted la grafica. Esa es la famosa gráfica de ojiva. Dígame, Daisy. O sea, que esa es preferiblemente utilizarla cuando hay ascendencia y descendencia de cierto dato. Es que esta generalmente se utiliza con las frecuencias acumuladas. Ah, ok. Gracias. Entonces, si usted grafica la ascendente, le va a salir así. Y si el descendente, así. Esa es. Esto lo vamos a aprender a hacer. Por eso les digo, o sea, miren, puede ser que usted, no sé, algunos preguntan, mira, ¿y cómo vas en estadística a veces con los otros compañeros, verdad? Ah, no, fíjate que yo estoy en la parte teórica. No, a mí no me han dado teoría. Pero yo sí prefiero dar parte teórica antes de meterlo de golpe y porrazo solo a ejercicios. Entonces, después nos vamos a dar gusto con todos los ejercicios, ¿verdad? Pero sí, vemos una parte teórica para que comprendan, para que cuando usted haga los ejercicios sepa de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la otra clase todavía vemos una parte de teoría, no sé si ya vamos a poder empezar a hacer pequeñas tablas, ¿verdad? Porque primero es aprender a organizar mis datos, hacer las tablas y luego empezar a hacer medidas. Entonces, la primera unidad es eso, que ya la otra semana la terminamos y la segunda unidad ya viene lo que es los primeros parámetros que calculamos, ¿verdad? Bueno, chicos, si no hay preguntas, ese es el material que les tenía para ahora. Nos estaríamos viendo el día jueves, primeramente Dios. Dígame, María. Buenos días, licenciada. Una consulta, ¿verdad que todavía no ha subido ese material? No, hija linda, ese lo subo ahora. Ese lo subo ahora. Gracias, Lid. Sí, ok. Dígame, Tania. Licenciada, fíjese que sobre las clases presenciales quería preguntarle, los viernes, Vaya, fíjese como la vez pasada, o sí sería todos los viernes. No, serían eventuales los viernes porque para empezar no sé si vamos a tener aula, pero sí, nosotros tenemos a las 10, ¿verdad? Sí, a las 10. Vale. Ajá. Este viernes no creo que tengamos. En todo caso, si hay necesidad, nos reuniríamos de manera virtual, ¿verdad? Para continuar la clase. Y vamos a ver si la próxima clase, que ya esperemos tener como ya más contenido, y así poder empezar a hacer ejercicios. Entonces, el próximo viernes veríamos si nos podemos ver de manera presencial. Y voy a averiguar esta semana si puedo tener aula también, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el jueves, chicos. Adiós, Liz, feliz día. Gracias, Liz, feliz día. Gracias, igual. Feliz día.